Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día lunes 6 de agosto del año 2018. Soy Alejandro Ponce Rivera y el día de hoy haré unos comentarios sobre la denominada amnistía fiscal que el presidente electo AMLO tiene preparada para todos los contribuyentes para el año de 2019. En primer lugar, quiero hacer notar que en un video anterior nosotros, apoyándonos en la nota periodística titulada "Con AMLO ya no habrá impuestos, ahora se llamarán contribuciones", publicada el 1 de agosto del año 2018 en El Financiero, nosotros expresamos que parecía que en el próximo sexenio no habría condonación de impuestos, porque en una parte de este artículo publicado el 1 de agosto del año 2018 se consigna que López Obrador confió en que todos contribuirán al entrar a una etapa nueva donde se tendrá un auténtico Estado de Derecho y deberá haber honestidad, por lo que señaló que no se puede hablar de condonar impuestos. Sin embargo, el día 2 de agosto, en el periódico digital Eje Central, se publica la nota titulada "La primera amnistía de López Obrador será fiscal". Y en esta nota periodística publicada el 2 de agosto del año 2018 se establece que la estrategia económica del virtual presidente electo ya tiene su tripié impositivo. El paquete que diseña el equipo del tabasqueño considera descuentos entre 60 y 100% dependiendo de las condiciones del adeudo. El borrón y cuenta nueva también se dará en la política fiscal de la nueva administración federal. De acuerdo con anteproyectos de ley a los que tuvo acceso Eje Central, una de las primeras medidas que Andrés Manuel López Obrador planea enviar al Pleno de la 64 legislatura es un paquete que incluye 3 amnistías. Una fiscal para personas físicas y morales que tienen adeudos con el Servicio de Administración Tributaria, otra por adeudos del sector patronal con el IMSS y una más para los inversionistas nacionales y extranjeros que buscan repatriar sus capitales. En este video únicamente nos vamos a referir a la amnistía que va dirigida para las personas físicas y morales que tienen adeudos con el SAT. Dada la amplitud de esta amnistía fiscal, no es conveniente abarcar las 3 amnistías, por lo tanto en este video nos centraremos única y exclusivamente en la amnistía fiscal. Quiero suplicarles que tengan paciencia, yo los invito. El video no puede ser muy breve porque se van a tocar muchos aspectos importantes y yo les pido que ojalá tengan la paciencia suficiente para escuchar todo el video, porque muchas personas de entrada pueden considerar que ellas no necesitan de la amnistía fiscal. Sin embargo, a lo largo de esta exposición vamos a ir dando mucha información y probablemente al escuchar esa información, algunas personas que en este momento piensan que ellas no necesitan de esta amnistía fiscal, a lo mejor en el transcurso de este video pueden descubrir que sí les convendría, que sí necesitan de esta amnistía fiscal. Por eso yo les pido un poco de paciencia y ojalá podamos ver todo el video para descubrir si esta amnistía fiscal pudiera también estar dirigida hacia cada uno de nosotros y si cada uno de nosotros pudiera verse beneficiado con dicha amnistía fiscal. Bien, en primer lugar quiero hacer notar que esta amnistía fiscal, gracias a Dios, que parece ser que se va a dar en el año 2019, sería así como la última oportunidad que tenemos todos los contribuyentes mexicanos para empezar el nuevo sexenio sin adeudos de ejercicios anteriores, y si nosotros lográramos iniciar el nuevo sexenio
sin adeudos en ejercicios anteriores, ya no correría tanto peligro la conservación de nuestro patrimonio y de nuestra libertad en el sexenio 2018-2024. Esta es una medida que favorece enormemente a todos los mexicanos y de ahí que todos debamos conocerla con mucha anticipación para, en el caso de que descubramos que sí nos conviene, desde ahora empecemos a hacer lo adecuado para que en los primeros meses del año 2019 efectivamente hagamos uso de esa amnistía fiscal, limpiemos totalmente nuestro pasado, contribuyamos al gasto público con descuentos verdaderamente importantes para los contribuyentes e iniciemos el sexenio 2018-2024 con tranquilidad y con la seguridad de que nuestro patrimonio y nuestra libertad no corren ya peligro. Bien, también está circulando en redes sociales el proyecto de un artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019. No tengo la certeza absoluta de que efectivamente se trate de un documento oficial. Sin embargo, quienes lo hacen circular, y se menciona incluso en esta nota periodística Eje Central, en donde este periódico dice que según lo que se tiene contemplado en un primer proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 que discute el equipo económico del virtual presidente electo, se condonarán total o parcialmente créditos fiscales de contribuciones federales, ¿verdad? Y hace notar que este proyecto está circulando. Entonces, partamos del presupuesto de que es un proyecto que proviene de una fuente verídica, de una fuente veraz, y sobre ese presupuesto nosotros formulamos los siguientes planteamientos. Bien, este artículo transitorio, diría, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009, señalaría en su primer párrafo que se condona total o parcialmente los créditos fiscales consistentes en contribuciones federales cuya administración corresponda al SAT, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago que a continuación se indican conforme a lo siguiente. Luego tiene una fracción primera que señala que la condonación será acordada por la autoridad fiscal previa solicitud del contribuyente bajo los siguientes parámetros. Desde luego, la condonación tiene que solicitarla el contribuyente, pero si esa solicitud de condonación la presenta el contribuyente en los primeros meses de enero del año 2019, eso requiere de un trabajo previo que pudiéramos realizar desde ahora para que del día de hoy a los primeros días del año 2019 ya tengamos estructurado todo el adeudo, ya sepamos cuánto es lo que debemos, ya sepamos qué parte es la que se nos va a condonar y qué partecita pequeña es la que no se va a condonar y qué es la que cada uno de los contribuyentes tendría que pagar. Bien, esta fracción 1 se divide en dos incisos, en un inciso A y en un inciso B. En el inciso B habla de contribuciones o impuestos federales que se causaron antes del 1 de enero de 2013. Esto es, si tú tienes adeudos del 2012, 2011, 2010, 2009, 2012, 11, 10, 2009, 2008, etcétera, hacia atrás, es para condonar esos adeudos que se generaron del ejercicio 2012 hacia atrás, es aplicable el inciso A.
Y si existen adeudos del 2013, 14, 15, 16, 17 y 18, entonces la fracción aplicable es el inciso aplicable es el inciso B. Por lo tanto, vamos a analizar ahorita el inciso A, que es aplicable a todos aquellos contribuyentes que tienen adeudos pendientes de 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, hacia atrás, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver lo que dice el inciso A. Tratándose de créditos fiscales consistentes en contribuciones federales, cuotas compensatorias y multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago causadas antes del 1 de enero de 2013, la condonación será del 80% de la contribución, cuota compensatoria y multa por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago actualizadas, y el 100% de recargos por prórroga en términos del artículo 66A del Código Fiscal de la Federación, multas y gastos de ejecución que deriven de ellos. Para gozar de esta condonación, la parte condonada del crédito fiscal deberá ser pagada totalmente en una sola exhibición. Bien. Si nosotros tenemos créditos fiscales de 2012, 2010, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 o ejercicios anteriores, que ya fueron determinados por la autoridad, créditos que ya fueron determinados por la autoridad, o créditos que no han sido determinados por la autoridad, pero que nosotros sabemos que adeudamos, aunque no hayan sido determinados por la autoridad, nosotros podemos solicitar la condonación de esos adeudos. Y la condonación es verdaderamente importante. Nosotros a esos adeudos que debemos de 2012 hacia atrás, tendríamos que calcular el impuesto omitido, determinarlo conforme a estricto derecho, el impuesto omitido. Después actualizarlo desde el mes en que debimos pagar ese adeudo, ese impuesto, que puede ser impuesto empresarial a tasa única, impuesto al valor agregado, puede ser impuesto sobre la renta, puede ser cuotas compensatorias o multas por infracciones distintas de la de pago, ¿verdad? Tendríamos que actualizar ese impuesto desde que ese crédito fiscal, desde que se debió pagar hasta el momento en que se pague. Obviamente tendríamos que calcular los recargos moratorios y desde luego las multas. Y si ya hay multas, habría que actualizarlas al día en que se lleve a cabo el pago de la parte no condonada. Entonces, el impuesto histórico más actualización, más recargos, más multas y probablemente más gastos de ejecución, pues puede llegar a un monto, por decir algo, de $1,000,000 de pesos. En este caso concreto, la autoridad nos va a condonar el 100% de los recargos por prórroga en términos del artículo 66A del Código Fiscal de la Federación, si ese crédito cuya condonación pedimos está en pago en parcialidades. También nos va a condonar las multas de fondo, ¿verdad? Si nosotros tenemos un adeudo que fue determinado por la autoridad y además tenemos una multa del 55% del impuesto histórico, ¿verdad?, impuesta en nuestra contra, bueno, esa multa se va a condonar al 100% y también se van a condonar al 100% los gastos de ejecución. Y el impuesto actualizado se va a condonar en un 80%, de tal suerte que de todo el adeudo que tenemos,
como nos condonan el 80% del impuesto actualizado, el 100% de los recargos, el 100% de los recargos por prórroga en caso de que estemos en pago en parcialidades o pago diferido. Nos condonan el 100% de multas de fondo y de forma, y además nos condonan el 100% de gastos de ejecución, y únicamente tenemos que pagar el 20% del impuesto actualizado, el 20% del impuesto actualizado. Queda claro que de un total adeudado, pongamos de este monto, finalmente nosotros eliminamos ese adeudo a nuestro cargo simplemente pagando el 20% del impuesto actualizado. Es una oportunidad verdaderamente importante. Tú te verías exageradamente beneficiado porque empezarías el sexenio 2018-2024 sin adeudos, y además con ese pago que hiciste del 20% del impuesto actualizado, estarías contribuyendo al gasto público para que el nuevo gobierno pueda empezar el sexenio con recursos que pueda destinar a los programas que va a llevar a cabo. Precisamente en esta nota periodística que estamos analizando, que salió publicada en Eje Central, se dice en su primer párrafo que esta medida, explicaron fuentes consultadas por este semanario, permitirá a la nueva administración obtener recursos rápidos para aplicarlos en diferentes programas, y una vez concluidos los plazos ya no se perdonará a morosos. Por el contrario, podrían ser sancionados. Yo cambiaría el podrían ser sancionados por serán sancionados. Entonces, pues, esta es una excelente oportunidad para que tú elimines adeudos que tú tengas por concepto de impuestos omitidos, cuotas compensatorias o multas distintas por incumplir conservaciones fiscales distintas de pago, causadas en 2012, 11, 10, 9, 8, etcétera, a un costo verdaderamente insignificante. Yo creo que esta oportunidad no la puedes dejar ir. Para eso es importante que tú desde ahora, con tus abogados, con tus contadores, hagas cuentas, calcules, ¿verdad? Y veas lo que representa económicamente el 20% a pagar, para que desde ahora empieces a juntar ese dinero. A lo mejor habrá que bajar muchos gastos, muchos lujos, a lo mejor habrá que cancelar viajes, a lo mejor que habrá que cancelar el viaje de diciembre, habrá que reducir exageradamente gastos para que en los primeros días del año 2019, los primeros meses, tú tengas liquidez suficiente para pagar ese adeudo. A lo mejor tienes propiedades, pero no tienes tanta liquidez. Este es el momento en el que tú puedes empezar a tramitar algún crédito, a ver qué garantías tienes que dar, qué otros requisitos tienes que proporcionar, de tal suerte que tú te asegures que en los primeros meses del 2019 tendrás liquidez suficiente para pagar en una sola exhibición la parte no condonada, que viene siendo el 20% del impuesto histórico más actualización de ese impuesto. El 20%, y el resto de tu adeudo será condonado. Ahora bien, si tus adeudos son en cantidades millonarias, ¿verdad? Y aún ese 20% es una cantidad un poco elevada, 3 millones, 4 millones, y tú tienes varias propiedades inmuebles, ¿verdad?, que rebasan en exceso lo que tú pagarías del 20%, digamos 3 millones de pesos, a lo mejor tus propiedades valen 20 millones, no estaría por demás que tú vieras cuál propiedad de esas puedes vender para que tengas los 3 millones que se requieren para que pagues el 20% en los primeros meses del año 2019. Aquí los mexicanos muchas veces incurrimos en alguna evasión fiscal. Con el producto de esa evasión fiscal compramos propiedades, y una vez que compramos esas propiedades ya no las queremos perder para nada. Por eso nosotros,
cuando tenemos deudas o cuando tenemos que pagar impuestos o cuando tenemos que pagar al contador o al abogado esas propiedades inmuebles, hacemos como que no las tenemos, ¿verdad? Decimos, no, pues la verdad, Lick, no, ahorita no tengo dinero, aunque el cliente te acaba de decir que tiene en propiedades 20 millones de pesos, y él dice, no, Lick, es que ahorita la verdad no tengo dinero, porque el contribuyente no quiere deshacerse de sus propiedades. Me recuerda ese chiste que dice, un asaltante sorprende a una persona y le dice, la bolsa o la vida, ¿verdad? O sea, me das tu cartera o te mato, ¿verdad? Y la víctima dice, no, pues el dinero son mis ahorros para mi vejez, no, pues mejor mátame. O sea, ¿cómo es posible mátame? Y esto no, porque es para mi vejez, pues si lo matan ahorita ya no va a tener vejez. Sin embargo, esa es la mentalidad de muchos mexicanos. En este caso concreto, si es necesario que tú enajenes una propiedad o dos propiedades para poder pagar el 20% del impuesto actualizado, y con ese 20% matar todo el adeudo, imagínate, si el 20% es de 3 millones de pesos, eso significa que pagando 3 millones de pesos, a lo mejor el gobierno te está condonando 27 millones. Yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo de pagar 3 millones de pesos con tal de que el gobierno te condone 27 millones y no que por no perder una propiedad o dos propiedades que te permitan pagar 3 millones en los primeros meses de enero, al rato, como no entraste a la condonación, al rato tienes el crédito de 30 millones y durante el sexenio 2018-2024 el gobierno te va a quitar todas tus propiedades y a lo mejor valuadas en cantidades insignificantes, ni siquiera van a alcanzar para pagar los 30 millones de pesos. Recuerdo el caso de una persona que en alguna ocasión, en donde yo vivía en México, cerca, había un negocio que atendía a una persona, y recientemente que regresé por ahí, antes del terremoto del 85, yo vivía por ahí, vi a la persona que estaba en su negocio sentada, pero sin piernas, ¿verdad? Y ya platicando con esa persona, me comentó que perdió las piernas porque siendo diabético empezó a tener alguna infección en sus piernas, y entonces el médico le dijo, ¿sabe qué? Hay que cortarle el pie o hasta media tobillo, etcétera, etcétera, y él dijo, no me quiten nada. Y bueno, por no permitir que le cortaran parte de su pie o parte de los dos, al final de cuentas acabó perdiendo las dos piernas completas. Entonces, muchas veces para salvar la mayor parte de algo hay que sacrificar una pequeña parte. Entonces, si es tu caso el hecho de que el 20% del impuesto actualizado es una cantidad de 4 millones, por decir algo, y tú tienes bienes por 20 millones, sería la decisión más inteligente vender una o dos propiedades para tener esos 4 millones y con esos 4 millones pagar tu adeudo, tu impuesto, 20% del impuesto actualizado, y a lo mejor por esos 4 millones están condonando unos 32 millones de pesos que ya no pagarías nunca y que ya empezarías el sexenio sin deudas, y no que por no perder tus propiedades tu adeudo siga siendo de 35 millones y al rato en el sexenio 2018-2024 lleven a cabo la ejecución y te quiten todas tus propiedades, o si hay delito fiscal, a lo mejor hagan el asunto penal en tu contra y ya estando recluido en prisión, para que tú recuperes la libertad, tu familia tenga que malbaratar esos bienes, en donde va a recibir mucho menos dinero, no alcanzarás a pagar el monto de lo defraudado y todo esto se va a complicar, ¿sí? Entonces hay que tomar en consideración eso. Pero también es importante que mucha gente que en este momento puede pensar que no tiene necesidad de
buscar la condonación de créditos de 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, porque la autoridad no le ha notificado ningún crédito correspondiente a esos años, sí hay algunas personas que pueden aprovechar esa condonación. Vamos a comentar algunos casos. Por ejemplo, una persona física o persona moral no ha presentado la declaración del 2009, del 2010. Entonces, como esa declaración del 2010 se debió haber presentado a más tardar el 31 de marzo o el 30 de abril del 2011, porque dependiendo de si era persona física o moral, obviamente la caducidad operará hasta el 31 de marzo o 30 de abril del 2021. O sea, la autoridad todavía tendrá 2019, 2020, 2021 para revisarte el ejercicio de 2010 donde no has presentado la declaración del ejercicio. Y al poder revisarte el 2010 por no haber presentado la declaración del ejercicio, también te podrá revisar el impuesto al valor agregado, el impuesto empresarial a tasa única, si enteraste las retenciones del año 2010, o sea, pueden generarse muchos problemas. ¿Sí está claro? ¿Por qué no en este momento que tú sabes que no has presentado la declaración del 2010 que caduca hasta el 2021, por qué no trabajas con tu equipo de contadores para hacer tu contabilidad del 2010 conforme a derecho, exacta, como si la hiciera el SAT, cumpliendo con todos los requerimientos del SAT, sin mentiras, sin engaños? Lo que es deducible, lo que no es deducible, no es deducible, lo que es acumulable, lo acumulas. Los comprobantes que no reúnen requisitos fiscales no los deduces, las deducciones que no reúnen requisitos de ley no, o sea, haz una declaración, una contabilidad exacta y una declaración del 2010 perfecta, determina el impuesto a pagar completo, calcúlale, actualízalo hasta el 2018, calcula recargos moratorios desde que debiste presentar la declaración hasta que se vaya a pagar el 20%, ¿verdad? Y después de que haces toda esa cuenta, ahora vas a pedir la condonación y vas a pedir que se te condone el 100% de recargos moratorios, que se te condone el 80% del impuesto actualizado y únicamente pagarías el 20% del impuesto histórico. Adicionalmente, si tú revisas tus declaraciones de IVA y hay errores, corrígelas. Determina correctamente el impuesto que debes de IVA. Las que no presentaste, preséntalas por primera vez determinando el IVA a tu cargo. O sea, determina todo el IVA que debes en cada mes del año respectivo. Actualízalo hasta el mes en que vayas a efectuar el pago del 20%. Calcula recargos y después de que hiciste ese cálculo, pide la condonación del 100% de recargos y del 80% del impuesto al valor agregado actualizado, adeudado, y únicamente vas a pagar el 20% del IVA actualizado. Y lo mismo, revisa tus retenciones. Y si no enteraste todas las retenciones, entonces, por las retenciones que no enteraste, actualízalas, calcula recargos, ¿verdad? Y una vez que ya hiciste esa operación, solicita la condonación de todos los recargos moratorios. Solicita la condonación del 80% de las retenciones no enteradas y nada más paga el 20% de las retenciones actualizadas. Si está claro, ve nada más cómo en este momento tú pensabas que no tenías necesidad de recurrir a la amnistía, pero si tú no has presentado las declaraciones del 2010, 2011 o 2012, el fisco todavía tiene tiempo para revisarte
Y bueno, tú puedes corregirte pagando únicamente el 20% del impuesto actualizado. En este caso que estamos comentando, como tu corrección sería espontánea, ni siquiera procede la imposición de multas ni de aumentos de multas. Y yo te recomendaría que tú regularizaras tu situación si no has presentado la declaración del 2009, porque la del 2009 se debió presentar el 31 de marzo o 30 de abril del 2010, por lo que caducan hasta el 31 de marzo o 30 de abril del 2020. Entonces, fíjate bien, aquellos contribuyentes que no han presentado la declaración del ejercicio de renta y del IETU de 2009, 2010, 2011, 2012, ellos pueden calcular el impuesto, no nada más el de las declaraciones del ejercicio, renta o IETU, sino también pueden calcular el IVA que deben en esos ejercicios y las retenciones que no enteraron, actualizarlas, calcular recargos, les van a condonar el 100% de recargos, no hay multas ni aumento de multas, y les van a condonar el 80% del impuesto actualizado, y únicamente van a pagar una cantidad insignificante. Y esa cantidad insignificante, si es 3 o 4 millones y tú tienes solvencia, paga. Y si tienes solvencia pero no tienes liquidez, pide prestado. Y si no quieres pedir prestado, vende algunos inmuebles con tal de que puedas pagar esos 3 millones, porque ese pago de 3 millones seguramente va a lograr que condones como 27 millones, que te condonen 27 millones, algo así, y entonces verás cómo es la mejor inversión que puedes hacer de ese dinero. De otra suerte, si no aprovechas esta amnistía fiscal, que es la última oportunidad que afortunadamente parece ser que el próximo gobierno federal da a todos los mexicanos para que regularicen su situación fiscal, si no lo haces, durante el sexenio 2018-2024 puedes sufrir graves consecuencias penales. Recuerda el caso que comentamos en un video anterior de una persona que fue detenida en Veracruz por una defraudación fiscal y una defraudación equiparada casi de 30 millones de pesos, y la conducta delictiva fue no presentar la declaración del ejercicio 2010 de impuesto sobre la renta y de impuesto empresarial a la tasa única, y de pagar mal el IVA de varios meses, ¿verdad? Desde luego, en algún comentario en ese video, una persona me comentaba que la amnistía fiscal, esta que estamos comentando el día de hoy, iba a beneficiar al procesado por 30 millones. En ese momento no conocía yo el contenido de este proyecto de artículo transitorio, y le contesté a la persona que no lo iba a beneficiar. Sin embargo, sí la puede beneficiar, porque aún estando siendo procesado, él puede entrar a la condonación, ¿verdad? Y únicamente pagar el 20% de los impuestos omitidos actualizados, el 20%, ¿verdad? Y le condonan el 80% de los impuestos omitidos actualizados, le condonan el 100% de recargos, de multas, de aumentos de multas y de gastos de ejecución. Esto es así porque en el artículo transitorio que estamos comentando, fracción quinta, se establece que no se condonarán adeudos fiscales derivados de infracciones por las cuales exista sentencia condenatoria en materia penal. En el caso de esta persona que fue detenida en Veracruz, en este momento no existe sentencia condenatoria en materia penal. Parece ser que ya lo sujetan a procedimiento o lo vinculan a proceso penal, ¿verdad? Pero entonces, esta condonación, tienen derecho a ella los que tienen una carpeta de investigación ante la PGR y los que están en proceso penal. Todos ellos tienen derecho a esta condonación, y será muy, muy inteligente hacer uso de esa amnistía fiscal. Ahora bien, si en este momento aún el 20% del impuesto actualizado, que es lo único que tendrías que pagar, para ti es una cantidad impagable, por decir algo, el 20% representa 5 millones, 6 millones, eso es lo que tendrías que pagar, y tú no tienes absolutamente un peso. Como se dice coloquialmente, no tiene uno ni en qué caerse muerto. O sea,
es imposible para ti pedir prestados 6 millones, no tienes bienes que valgan 6 millones, estás en verdadera situación crítica económicamente, es imposible, o sea, tú sí quisieras corregirte porque tú sabes que al pagar 6 millones, pues a lo mejor te están condonando 50 millones, pero no tienes los 6 millones, ¿verdad? En ese caso, lo conveniente sería, si el adeudo es de 2012, 11, 10, 9, 8, 7, etcétera, ¿verdad? Lo conveniente sería que te acercaras a abogados fiscalistas expertos en toda la materia fiscal para que desde ahora se estructure una estrategia legal totalmente apegada a derecho que permita que ese adeudo respecto del cual tú no puedes pedir la condonación porque tu situación económica es precaria, ¿verdad? Que respecto de ese crédito, ¿verdad? Pues trabajen desde ahora esos abogados contigo para que ese crédito, si es posible, se extinga por prescripción en los próximos años. No lo podemos extinguir con pago, no lo puedes extinguir entrando a la condonación porque no tienes el dinero requerido para ello. Entonces, es importante que te asesores de abogados fiscalistas, expertos en la materia fiscal, ¿verdad? ¿Para qué? Para que trabajando conjuntamente con esos abogados fiscalistas y tus contadores, se estructure una estrategia legal apegada a estricto derecho que permita que tus adeudos millonarios se extingan por prescripción en el próximo sexenio. Algo sumamente difícil lograr eso, porque cuando tú tienes adeudos millonarios y eres insolvente, la autoridad fácilmente te puede tener como no localizado. De hecho, te va a tener como no localizado. Y estando no localizado, te tipifica un delito que se sanciona con prisión, previsto en el artículo 110, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación. Y por otro lado, el plazo de la prescripción se interrumpe, se suspende. Ya no corre el plazo de la prescripción, sino hasta que te localicen. Y si tú estás como no localizado, vamos a decir algo, 10 años, esos 10 años no se puede extinguir el crédito fiscal porque tú estás como no localizado y el plazo de la prescripción está suspendido. Entonces, a los 10 años que te encuentran, se reanuda el cómputo del plazo de la prescripción y júralo que lo primero que va a hacer la autoridad es procesarte penalmente por haberte desaparecido o desocupado tu domicilio fiscal después de que se te hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que este hubiera quedado sin efectos o lo hubieras pagado o garantizado, y entonces en unos años más tendrás un problema de carácter penal y este adeudo te puede acompañar durante toda tu vida. Entonces, pues, si es impagable tu crédito fiscal, lo mejor sería buscar abogados fiscalistas expertos en el tema que te ayuden a que aunque seas insolvente, nunca te tengan como localizado y el crédito fiscal se pueda extinguir por prescripción en el próximo sexenio. Esta labor es sumamente difícil. Lograr que un crédito se extinga por prescripción cuando el contribuyente es insolvente, ¿verdad?, es llevado al campo médico como hacer una intervención quirúrgica de cerebro o una intervención quirúrgica de corazón abierto. Sumamente difícil, pero bueno, cuidando todos los detalles puede lograrse que en el próximo sexenio ese crédito millonario impagable para ti se extinga por prescripción. De otra suerte, el futuro que te vislumbro es sumamente tremendo: cárcel, y el crédito que jamás va a extinguirse por prescripción porque difícilmente vas a estar como localizado, y ese problema, ese adeudo puede acompañarte durante toda tu existencia hasta el momento de fallecer. Hoy en día los problemas fiscales de deudas fiscales no duran 4 o 5 años y después desaparecen por sí solos. No, un problema de adeudos fiscales solamente concluye cuando pagas o cuando te mueres, porque ya no hay a quien más cobrarle. Entonces, por eso nosotros insistimos
en que si tienes deudas del 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, etcétera, ¿verdad? Vivos, o que tú sabes que debes, autodetermínalos, pide la condonación, paga únicamente el 20% del impuesto actualizado y a cambio de ello vas a lograr la condonación del 80% del impuesto actualizado adeudado, el 100% de recargos, el 100% de recargos por prórroga en caso de que este crédito esté en pago en parcialidades o diferido, el 100% de multas, el 100% de aumentos de multas y el 100% de gastos de ejecución. Una oportunidad que estimamos no debe desaprovecharse. Quiero comentarles que en el segundo párrafo de la fracción 1 de este artículo transitorio se establece que la condonación indicada en este artículo transitorio procederá tratándose de créditos fiscales determinados por la autoridad fiscal, créditos que ya la autoridad te determinó por 2012, 2011, 2009, 2008, 2010, 2006, 2007, que no están pagados y que no están extinguidos por prescripción, pero también procede esa condonación por los créditos autodeterminados por los contribuyentes, ya sea de forma espontánea o por corrección fiscal. Tú puedes autodeterminarte los créditos fiscales en forma espontánea, por ejemplo, cuando tú sabes que no has declarado la declaración del 2010, o puedes autodeterminártelos en una autocorrección. Si ya estás siendo en este momento sujeto de una visita domiciliaria o de una revisión de gabinete, en este momento, ya que se vaya acercando el plazo de la condonación, cuando se publique la ley de ingresos de la Federación, que te digan cuándo va a empezar la condonación, tú puedes en ese momento solicitar la condonación del adeudo fiscal, aunque tú te lo hayas determinado durante la revisión fiscal, durante la visita domiciliaria, durante la revisión de gabinete, y en ese momento nada más pagarás el 20% del impuesto histórico y todo lo demás del impuesto actualizado, y todo lo demás se te va a condonar, ¿verdad? Pagarías el 80% se te condonaría el 80% del impuesto actualizado y se te condonaría el 100% de recargos por prórroga, multas, aumentos de multa y gastos de ejecución. Otros contribuyentes que también pueden autodeterminarse créditos fiscales, y más le conviene que lo hagan logrando toda esta condonación, son aquellas personas físicas no inscritas en el RFC o en suspensión de actividades que en los años de 2011, 2010, 2012, 2011, 2010, 2009 y 2008, ¿verdad? Manejaron cuentas bancarias, tarjetas de crédito, adquirieron inmuebles, vehículos, tuvieron vuelos en aviones, realizaron erogaciones, porque esas personas que no están inscritas en el RFC, la caducidad se va a 10 años, no a 5, a 10 años. Entonces, todo lo que tú hiciste en 2012, 11, 10, 9 y 8, todavía la autoridad lo puede revisar. Entonces, no te esperes a que en el próximo sexenio la autoridad, en uso de sus facultades de comprobación, te revise el 2012, 11, 10, 9, 8, y en ese sexenio te determinen créditos cuantiosos, más actualización, recargos, multas, porque esos créditos cuantiosos van a hacer que pierdas todo tu patrimonio, y si no los pudieras pagar te van a meter a la cárcel como medida de presión para que tu familia se deshaga de sus bienes y pague el crédito con tal de que tú recuperes la libertad. No hay necesidad de sufrir ese calvario. ¿Por qué no? Si tú sabes que en 2012, 11, 10, 9, 8, tú o alguno de tus seres queridos, no estando inscritos en el RFC, manejaron dinero y bienes, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, inversiones financieras, compraron inmuebles, vehículos, joyas, realizaron vuelos, etcétera, etcétera, ¿por qué no, junto con tus contadores y tus abogados, cuantificas todos tus gastos? Declara
todos esos ingresos, porque todos los gastos se consideran ingresos omitidos, los gastos de discrepancia se consideran ingresos omitidos. Busca la asesoría de contadores y de abogados fiscalistas expertos en la materia para que tú veas de qué manera regularizas 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, ¿verdad? Cuantifica los impuestos que debes, calcula la actualización, recargos, y una vez que ya tengas todo eso, autodetermínate los créditos fiscales en 2019. Te van a condonar el 80% del impuesto actualizado. Te van a condonar el 100% de recargos. No hay multas, no hay aumento de multas, no hay gastos de ejecución, y pagando únicamente el 20% del impuesto histórico, limpiaste totalmente tu pasado, y entonces pagarías una cantidad insignificante comparado con el total adeudado. Suponiendo que, repito, pagar el 20% equivale a pagar 4 millones si no tienes la liquidez, pero tienes solvencia porque hay bienes, yo te recomiendo vender algunos bienes para pagar 4 millones, que sería el 20% del impuesto actualizado, y pagando 4 millones te perdonan 30 millones de pesos. No, ya te quitaste 30 millones pagando 4 millones de otra suerte. No hagas lo que yo te sugiero, y en el sexenio 2018-2024, si la autoridad te revisa esos ejercicios, te va a fincar un crédito no de 30 millones, te los va a fincar más multas, más aumento de multas, etcétera, etcétera. Se puede ir el crédito a las nubes, y todo lo que tienes de bienes no va a alcanzar para pagar. Y si no tienes bienes, vas a la cárcel, y si tu familia tiene bienes, tendrá que malbaratarlos para pagar, a ver si alcanzan, con tal de que tú salgas y recuperes tu libertad. Espero que estos comentarios te hagan reflexionar si no necesitas de esta amnistía fiscal, y si no te convendría usarla para que, pagando únicamente el 20% de los impuestos actualizados que tú adeudas en 2012, 11, 10, 9, 8 o 7, ¿verdad? Pagando esos adeudos, ¿verdad? Te condonen el 80% del impuesto actualizado, los recargos, las multas, los aumentos de multa y los gastos de ejecución. Nosotros publicamos 2 libros, uno en el año 2000, que hablaba del perdón fiscal, en donde también hubo una condonación que ofreció el presidente Vicente Fox cuando empezó su mandato. Hicimos otro libro, Condonación Fiscal, en el año 2006, cuando empezó el presidente Felipe Calderón. Y desde luego hubo una condonación más cuando empezó el presidente Enrique Peña Nieto. De la condonación que ofreció el presidente Vicente Fox y de la condonación que ofreció el presidente Felipe Calderón, nosotros escribimos sus respectivos libros, estudiamos a fondo esos beneficios, y expusimos ante nuestros compatriotas todas las ventajas que implicaba el acogerse a esos beneficios. De tal suerte pues que nosotros somos expertos en el tema de acogerse al beneficio de la condonación fiscal, como la que ahora parece que se va a ofrecer en la Ley de Ingresos de la Federación. Por eso, si tú tienes dudas sobre si te conviene o no ajustarte a la amnistía fiscal, si no sabes cómo hacerlo para obtener el mayor beneficio posible, si no sabes cómo hacerlo porque te los tendrías que autodeterminar tú o ya están determinados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nosotros podemos asesorarte al respecto. Nuestra firma de abogados se llama Defensa Fiscal Grupo Jurídico. Fue fundada el 1 de julio del año de 1985. Tenemos más de 33 años de experiencia en la materia fiscal. Hemos sido estudiosos, expertos, y tenemos práctica en la tramitación de condonaciones fiscales como la que probablemente se dé
a principios del año 2019 y nosotros podemos trabajar contigo para que aproveches al máximo esta condonación fiscal que parece ser que se va a ofrecer a todos los mexicanos en el año 2019, y aparte de que te beneficies tú regularizando totalmente tu situación fiscal para que inicies el próximo sexenio ya sin adeudos fiscales. Adicionalmente, el pago que tú hagas permitirá que el gobierno federal, que el próximo gobierno federal tenga recursos frescos que pueda destinar a el gasto público, al gasto social, a los programas que el nuevo presidente tiene preparados en beneficio de los mexicanos, de tal suerte que esta amnistía fiscal la podemos ver como ganar-ganar. Gana el contribuyente, que regulariza su situación fiscal a un costo económico bajo, y también gana el fisco federal, que obtiene cantidades importantes de dinero fresco que puede destinar a los programas que ya tiene contemplados llevar a cabo desde el inicio del próximo sexenio. Entonces, pues, desafortunadamente, como vemos, el tema, si lo queremos tocar a fondo y dar consejos y dar asesoría, bueno, pues nosotros tenemos que extendernos y tocar varias aristas. Por ese motivo, este video únicamente se ha centrado en la condonación respecto de créditos fiscales que se causaron en 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 y ejercicios anteriores. Por lo tanto, en un video posterior hablaremos de la condonación fiscal para créditos fiscales que se causaron en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. La condonación del 2013 de créditos que se causaron en 2013, 14, 15, 16, 17 y 18 no es tan benéfica como la de los ejercicios anteriores, 2012 hacia atrás, pero aún así es una condonación verdaderamente importante que te va a permitir ahorrarte el 100% de recargos, el 100% de multas y de otros accesorios. Pero eso será materia de otro video para que abarquemos el tema con profundidad. Bien, estimados amigos, espero que el contenido de este video les haya sido de interés y les sea de utilidad. Les recuerdo que ustedes pueden encontrar información de nuestra firma Defensa Fiscal Grupo Jurídico en nuestra página www.defensafiscal.com.mx. También pueden ustedes pedir información en el teléfono 01 222 243 2211. Y también pueden pedir información en nuestro correo electrónico DEF